Buenas tardes, queridos hermanitos y hermanitas de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Córdoba, de la Fraternidad de Oración y de todos los otros hermanos y hermanas que a través de las redes nos reciben y nos escuchan. Soy el padre Gerardo Daniel Morra, párroco de la parroquia de Villa Ascasubi, en la diócesis de Villa María, y la hermana Adriana me pidió compartir con ustedes un acercamiento al módulo 3 del segundo nivel de la Escuela de Formación de la RCC. El módulo 3 del segundo nivel aborda el tema del querigma y comienza de esta manera. El queridísimo Pepe Prado Flores, en su clásica obra Id y evangelizad a los bautizados, nos enseña que la primera parte de la evangelización se llama querigma y consiste en la presentación de Jesús con sus tres grandes títulos: Salvador, Señor y Mesías. Ya nos explicaba muy bien Sebastián el año pasado, cuando abordaba este mismo tema, que la palabra querigma es una palabra griega que significa anuncio, pero no cualquier anuncio. Era el anuncio del rey. Eran las noticias del rey las que se anunciaban. Y en nuestro caso, en el caso de los discípulos de Jesús, en el caso de los creyentes, el querigma es el anuncio del amor de Dios. El querigma es anunciar a nuestros hermanos: Jesús te ama, Jesús compró tu vida con su sangre y tú tienes que abrirle el corazón para que Él sea tu Señor y Salvador. Por eso, nuestra corriente de gracia, la querida renovación carismática, bien podría llamarse renovación querigmática. Renovación carismática, renovación querigmática. Porque el seminario de vida no es otra cosa que decirle a nuestros hermanitos y hermanitas: Jesús te ama, Jesús murió por vos en la cruz y vos tenés que abrirle el corazón para que Él pueda entrar y cenar contigo. El seminario de vida no es otra cosa que el anuncio del amor y la misericordia de Dios y la invitación para que nuestros hermanitos y hermanitas le abran el corazón a Jesús. La expresión que más me gusta para definir el querigma es una que usa el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Ustedes saben que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos habla largamente del querigma. Es una invitación del Papa a volver a las fuentes de nuestra fe, a volver al querigma, ese anuncio primero, pero que no por ser primero se tiene que olvidar. Yo te invito a que leamos ahora algunos puntos esenciales de esta enseñanza del Papa en la Evangelii Gaudium. Para mí hay dos puntos que son fundamentales en este tema del querigma: el 164 y el 165 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Los leemos. 164. Hemos redescubierto, dice el Papa Francisco, que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario, dice Francisco. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista, dice el Papa, vuelve a resonar siempre este primer anuncio: Jesús te ama, dio su vida para salvarte
y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Cuando decimos que este anuncio se llama primero, no significa, dice el Papa, que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. El querigma es el primer anuncio en sentido cronológico, pero también en sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, es ese anuncio que siempre hay que volver a escuchar, de una u otra manera, ese anuncio que siempre hay que volver a anunciar a lo largo de nuestra vida. Por eso, dice el Papa, el sacerdote como la Iglesia deben crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizados. En el punto número 165 dice el Papa, no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso, más sabio que este primer anuncio, que este querigma. Toda la formación es ante todo profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor y que nunca deja de iluminar la vida del creyente. En el fondo, dice el Papa, este primer anuncio es el que responde al anhelo de infinito que hay en cada corazón humano. En lo que acabamos de leer está la formulación que a mí más me gusta para definir el querigma, ¿no? Cuando el Papa dice, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado día a día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Pero ojo, cuidado, tú no vas a poder convertirte en misionero, no vas a poder convertirte en evangelizador, en anunciador del querigma a los demás, si tú mismo no vives en clave querigmática. Es decir, si no te recuerdas a ti mismo una y otra vez que Jesús te ama y que ahora en este momento está vivo y a tu lado. Si no recuerdas ese amor incondicional de Jesús por vos, no puedes ser misionero. Uy, ahora sí, vienen las insignias, la trayectoria, el currículum vitae. ¿Cuánto tiempo hace que estoy en la renovación? Llevo tantos años como perseverante, llevo tantos años como orante, tantos años que me encargo de tal o cual ministerio. Pero mira, hermanito, hermanita, mi experiencia me dice que los hombres tenemos muy poca memoria y muchas veces sufrimos de amnesia espiritual y nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Nos olvidamos de ese encuentro primero, formidable, con el cual el Señor cambió nuestras vidas. Ese encuentro que, como les pasó a tantos en el Evangelio, nos dejaron perplejos frente a la insondable misericordia del Señor. Le decía el Papa Francisco a la Curia Romana ya por el año 2014, existe la enfermedad del Alzheimer espiritual, es decir, el olvido de la historia de la salvación, de tu historia de la salvación. Es una disminución progresiva de las facultades espirituales, dice el Papa, que causa una grave discapacidad en la persona. Lo vemos en los que han perdido el recuerdo de ese primer encuentro con el Señor. Y el año pasado, en Santa Marta, nos decía el Papa, es
un peligro caer en cierta amnesia, una falta de memoria. Estoy bien así y me olvido de lo que el Señor ha hecho por mí, todas las gracias que me ha dado. Termino creyendo que el mérito es mío y sigo así. Y allí uno empieza a retroceder, dice el Papa, porque no escucha la voz de su corazón, la voz de su memoria. Yo te invito a que recuerdes ese primer encuentro con Jesús. Dicen que recordar viene de la palabra latina recordare y significa volver a pasar por el corazón. Yo te invito a que vuelvas a pasar por el corazón ese primer encuentro con Jesús, que a lo mejor fueron varios, que no fue solamente uno. ¿Cuántas veces el Señor salió a nuestro encuentro y nos dejó abismados en su misericordia? ¿Cuántas veces el Señor salió a nuestro encuentro y nos resucitó? Nos resucitó la fe, nos resucitó la esperanza, nos resucitó el amor. ¿Cuántas veces? Yo te invito a que hagas memoria, que vuelvas a pasar por tu corazón ese o esos encuentros con Jesús que te cambiaron la vida. Si no recordamos ese momento, perdemos la alegría y ya no podemos anunciar el amor de Jesús a los demás. Dice el Papa Francisco que este anuncio del amor de Dios lo podemos recibir muchas veces en nuestra vida y que en el fondo se transforman en el hilo conductor de nuestra peregrinación, de nuestro seguimiento de Jesús. Yo te quiero contar mi experiencia personal. Ciertamente, yo tuve muchos encuentros con el Señor. El Señor salió muchas veces a mi encuentro y me mostró su corazón misericordioso. Muchas veces el Señor me ha rescatado de la muerte, me ha resucitado con su amor. Pero hay un momento que yo lo recuerdo con especial cariño. Yo era párroco de una parroquia hace ya muchos años y en mi parroquia se estaba desarrollando un seminario de vida. Y un changuito, un currete del grupo juvenil, estaba dando un tema, que no recuerdo cuál era. Y les estaba hablando a otros jóvenes que estaban allí en el seminario de vida, y yo justo paso por el salón y escucho que este chico, este currete, les dice a todos los demás jóvenes: vos no te vas a salvar porque sos bueno, te vas a salvar porque el bueno es Él. Recuerdo hoy mismo cómo cayeron esas palabras en mi corazón. Yo que quería ganarme la salvación, yo que quería hacer mérito. Y esas palabras para mí fueron una revelación. Vos no te vas a salvar porque sos bueno, te vas a salvar porque el bueno es Jesús. Creo que estas palabras están tomadas de uno de los libros de Prado Flores y quizás yo también ya las había leído. Pero ese día resonaron en mi corazón de un modo especial. Para mí ese día fue un encuentro con el amor misericordioso de Jesús, que me decía: no es importante lo que vos haces por mí, es importante lo que yo hago por vos. Yo di mi vida por vos en la cruz, yo lavé tus pecados con mi sangre. Y ahora te invito a que me abras el corazón. Qué lindo volver a pasar por el corazón ese encuentro o esos encuentros con Jesús resucitado. Fíjense que Juan, el discípulo amado, recuerda hasta la hora. Dicen que Juan escribió su evangelio cuando ya era viejito, ¿no? Que tenía alrededor de 90 años.
y era el discípulo más joven de Jesús. Prácticamente parecía que era un adolescente. Y sin embargo, cuando escribe el Evangelio, recuerda hasta la hora de su primer encuentro con Jesús. Eran las 4 de la tarde. Juan 1, capítulo 1, versículo 39, por ahí. Eran las 4 de la tarde. Qué hermoso que vos y yo recordemos este momento de encuentro con Jesús. Recordar lo que Jesús hizo contigo te va a ayudar a renovar la alegría y te va a capacitar para hacerte anunciador del amor de Dios. Les propongo ahora detenernos en otros 3 puntos del Evangelii Gaudium que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Del 127 al 129. No los vamos a leer completos, pero hay allí algunas intuiciones del Papa Francisco que son geniales. Miren, en estos 3 puntos el Papa Francisco, como un papa, así de un modo paternal, nos dice, o nos da, mejor dicho, consejos prácticos, bien prácticos, para anunciar el querigma a nuestros hermanos. Como lo dice él en los encuentros cuerpo a cuerpo, en los encuentros persona a persona. Y nos da consejos tan concretos, tan sencillos, que es muy fácil que vos o yo los pongamos en práctica. Desde el 127 al 129 del Evangelii Gaudium. Dice el Papa, hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos. Y es una tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y es también la que se realiza cuando un misionero, por ejemplo, va a visitar un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, dice el Papa, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. En el 128, dice el Papa, en esta predicación, que es siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes de sus seres queridos y tantas otras cosas que llenan su corazón. Solo después de esta conversación, dice el Papa, es posible presentarle la palabra, sea con una lectura de algún versículo o sea de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y ahora está vivo, ofreciéndote su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde, una actitud testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras a través de un testimonio personal, a través de un relato, a través de un gesto, o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en cualquier circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración, dice el Papa. Una oración que se conecte con las inquietudes de esa persona que estamos
visitando o a quien le estamos hablando. Así esta persona percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios, y así reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Y en el 129 dice el Papa: no hay que pensar que el anuncio evangélico debe transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas de memoria, con palabras precisas. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible catalogarlas, dice el Papa. Donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto activo de la evangelización. Qué hermosas palabras del Papa, ¿no? Parece un papá dándole consejos a su hijo, a mí, a vos. Leyendo estos puntos del Evangelii Gaudium, el padre Javier Morlans nos quiso dar su impresión, nos quiso dar su punto de vista, cómo resonaron en él estas palabras del Papa. Y nos dice concretamente: el querigma es inseparablemente un acto, un contenido y una forma. Escuchándolo al Papa, el padre Javier Morans nos dice: el querigma es inseparablemente un acto, un contenido y una forma. El querigma no es cualquier manera de hablar de Jesucristo. Es un acto en el que yo me acerco a alguien, es un contenido porque es el anuncio del amor de Dios, pero también es una forma, es un modo de anunciar. Como nos decía el Papa, siempre respetuoso y amable. Dice el padre Morla: para que haya anuncio del querigma tiene que haber intención de llegar al corazón del interlocutor. Tiene que haber intención de apelar a su decisión libre de recibir a Jesús. Tiene que haber intensidad, dice el padre Morlans, porque el querigma es ofrecido desde la humildad y el amor que se realiza con pasión del que ha tenido experiencia de ese amor. Y tiene que haber invitación. Siempre este diálogo evangelizador termina en una invitación a que esa persona a la que nosotros le hablamos se dirija personalmente a Jesús. Lo que Jesús hizo conmigo lo puede hacer contigo. Y el encuentro que yo tuve con Jesús también lo puedes tener tú. Jesús está vivo y yo me lo encontré. Parafraseando a Frossard en ese hermoso testimonio que hay en el módulo 3. El querigma es un acto comunicativo y conlleva una determinada forma. No es un anuncio hecho de cualquier modo. Conlleva amor, conlleva humildad, conlleva audacia, conlleva parresía, esa palabra bíblica que indica falta de vergüenza, ¿no? Una santa desvergüenza para hablar del amor de Jesús. El querigma es un anuncio que se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. En un ámbito litúrgico, como puede ser la homilía, como puede ser la misa, pero también en la calle, en la plaza, en el camino, como nos decía el Papa Francisco. El querigma tiene la capacidad de renovar la primera fe. Contiene en semilla todo el proceso cristiano y ese es el primer anuncio que despliega en vos, en mí, un dinamismo eucarístico. Porque fíjate lo que hace el que anuncia.
del amor de Dios. Da como ciertos pasos eucarísticos. Se acerca a las personas, sobre todo a los que sufren. Los bendice interiormente, es decir, los presenta al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y pide la luz del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu, para discernir si ha llegado el momento de anunciarle a esa persona que Jesús la ama. Se parte, porque el cristiano que va a anunciar el Evangelio tiene que partir su orgullo, tiene que partir su miedo, tiene que animarse. Y al final se da, o se entrega. Entrega el anuncio, pero que también es entrega del propio testimonio, de la propia vida. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Te invito y te lo dejo como trabajito. Vuelve a pasar por el corazón ese o esos encuentros formidables que vos tuviste con la misericordia de Dios. Deja que ese recuerdo reavive tu pasión, tu entusiasmo, tu amor por Jesús. Y entonces, a partir de ahí, piensa, ¿con quién puedo compartir yo este amor de Jesús? ¿A quién le puedo anunciar este querigma? Recordemos las palabras de aquel sabio. Quizás nosotros seamos el único evangelio que mucha gente pueda leer. Que Jesús los bendiga. Ha sido un hermoso gozo, una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento y le agradezco a la hermana Adriana esta posibilidad. Que Jesús te bendiga, que María te cuide y que te animes a tomar al hermano, a partir tu orgullo, a bendecir a tu hermano y a entregarle el testimonio de tu amor por Jesús. Hasta pronto.